Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Traté de esperarme lo más que pude, pero bueno, ya no pude esperarme más. Quería esperar hasta el resultado de los cómputos distritales que se va, según se anunció, para el domingo. Aunque ya está el resultado de lo que es de presidencia en el INE. Y bueno, para todos fue bastante de llamar la atención varias cosas que nos hacen pensar y nos dan a pensar con base en el propio actuar del INE, nos hace pensar unas situaciones que van más allá de simples irregularidades, ¿no? Recordemos el domingo 2 de junio, cuando se emitió el voto, es de llamar la atención que se hizo notar pues la enorme presencia de mexicanos para ir a votar, pero no se hizo énfasis en algo que sucedió. También cada mexicano tardó mucho en votar. Se dijo que era precisamente porque la afluencia fue de mucho más gente, de mucho más mexicanos a votar, pero no fue eso nada más. Yo recuerdo perfectamente que por lo menos había, las veces que me ha tocado votar, de menos me ha tocado ver dos mamparas para que la gente votara. Sí. Y pues obviamente, además de que para las elecciones locales, ¿sí? Se hacía, vaya, pues había otra mesa de recepción y todo ello, ¿no? Las elecciones el presentarse a votar fue más fluido, al margen de la asistencia, porque esto vale la pena precisarlo. En esta ocasión es la primera vez que me toca a mí votar, y donde que ha sido varias veces que me ha tocado votar, en la que nada más había una sola mampara. Entonces, pues prácticamente era de entrar de uno y el siguiente que podía pasar, pues era hasta que terminara de votar el que había entrado, para que pasara el siguiente. Y de eso casi no se ha hablado, ¿eh? Son de las cosas que me llaman a mí mucho la atención. Las irregularidades presentadas con respecto a lo publicado en las casillas, respecto a lo que estaba ahí en el PRE, pues prácticamente se ha minimizado. Y no nomás se ha minimizado, sino que ha habido medios, incluso el de Loret de Mola de Latinus, concretamente por él mismo, haciendo prácticamente nulo todo lo que en redes sociales la gente está presentando de irregularidades, inconsistencias y bueno, hasta dolo, ¿no? Se ha llegado a presentar actas por parte de ciudadanos en las que hubo casillas en las que no hubo ni siquiera un solo voto para ningún partido ni coalición más que Morena. Todos los votos para Morena de un jalón. Es un caso muy representativo de un distrito, de una casilla allá en Durango. Sí. Eso es de llamar bastante la atención. Dice Loret de Mola, así dijo en su noticiero del día de ayer, ¿sí? Así textual, bueno, no textual, palabras más, palabras menos, dijo que la oposición al tomar la decisión de impugnar la elección, le está haciendo el favor al gobierno con respecto a las intenciones y al por qué, ¿sí? es necesario pues eliminar al INE. Palabras más, palabras menos, ¿no? La andanada contra el INE, pues tiene justificación. Dijo así Loret de Mola: los que marcharon para defender al INE, bajo el lema de que el INE no se toca, ahora cuestionan al INE por estas elecciones. Palabras más, palabras menos, eso dijo Loret de Mola. Perdón, con todo respeto, señor Loret de Mola, me extraña de usted, señor Loret de Mola, y de su medio, porque ¿en qué momento perdieron de vista que el INE sí se tocó? Así. No como quería tal vez Andrés Manuel López Obrador en ese momento, pero el INE se tocó. Se marchó para que el INE no se tocara, y sin embargo se tocó al INE. O sea, no se puede cerrar los ojos al hecho inminente de que alguien que fue operador político de López Obrador está al frente del INE. De eso no se puede cerrar los ojos. Es una realidad. Gente a cargo del INE
que en su momento operó políticamente para Morena y López Obrador. O sea, eso no se puede cerrar los ojos, señor Loret de Mola. Como tampoco se puede cerrar los ojos al otro hecho inminente de que para dar a conocer los primeros resultados del conteo rápido, se tardaron, bueno, ya de por sí el anuncio de Guadalupe Tadei de que iba a ser a las 10 de la noche estaba desproporcionado. Era demasiado tiempo. Y aún así se estuvo con que ya iba a ser a la siguiente media hora y que a la siguiente media hora y a la siguiente media hora. Total que fue hasta la medianoche. O sea, por favor, con todo respeto, ¿no? Bajo el argumento no han faltado, así como Loret de Mola, muchos comunicadores que han partido de la idea de que por la enorme ventaja que se tiene, no vale ni la pena impugnar. No se va a lograr una reducción significativa de la ventaja de Claudia Sheinbaum. No, pero lo importante es que quede bien claro cómo estuvo esa elección. Porque además eso nunca se va a aclarar, señor Loret de Mola. Nunca se va a aclarar. Porque ni modo que un ciudadano se ponga a hacer la suma de toda esa elección. Sumar 60 millones de votos, agarrar y ponerse a sumarlos un ciudadano con la información que se proporciona pública en el INE. No, señor Loret de Mola, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, de buscar no ofender la inteligencia de los ciudadanos. Y eso también va para el presidente, que dice que la elección fue ejemplar, fue limpia. No, ¿cuál limpia? Claudia Sheinbaum salió a mencionar de que todos los observadores internacionales avalaron la elección transparente y limpia. Palabras más, palabras menos. Le escuché por ahí un mensaje a Claudia Sheinbaum. Si hubo observadores, están los videos en las redes sociales, yo no miento. Hubo observadores que dieron cuenta de que ni siquiera los dejaron entrar. O sea, y si bien es cierto, porque aquí sí, hasta Loret de Mola y varios comunicadores han hablado de que pues la elección lo contaron los ciudadanos. Fueron los ciudadanos los que lo hicieron. Fueron los ciudadanos los que contaron los votos de los mexicanos. ¿Cómo vas a agarrar y cuestionar eso haciendo quedar mal a esos ciudadanos que trabajaron para la elección? Yo a esas personas, a esos comunicadores, a esos matraqueros y a todos los que están buscando de una u otra manera dar por insignificante las irregularidades que ciudadanos y que partidos políticos están presentando en las redes sociales que hubo en la elección. A ellos yo les respondo, sí, es cierto que los mexicanos, que los ciudadanos contaron los votos, sí, muy cierto. Pero en cuanto son puestos esos datos en un sistema de cómputo, ahí ya no podemos saber. De veras el sistema de cómputo está hecho únicamente para sumar. ¿Qué algoritmos manejarán? Porque a mí se me hace muy descocado que se siguen pagando muchos millones de pesos a empresas para estar haciendo programas, para estar haciendo software, para un INE, para que sumen. O sea, lo digo con todo respeto. ¿Qué sucede cuando ya llegan esos datos ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no nos informan, por ejemplo, por decir algo, por qué nunca todo se centra en los votos? Y como la mayoría que obtuvo Claudia Sheinbaum es muchísima, pues no puedes hablar de fraude. Perdón, con todo respeto, ¿cómo no se va a poder hablar de fraude cuando el propio presidente de la República ha violado la ley electoral desde antes de que empezara el proceso electoral? Desde antes. El presidente que dijo alguna vez para engañar al pueblo, no al pueblo, sino a los tarugos que le siguen creyendo y que por lo visto siguen siendo muchísimos, sí. Él decía que él ya no se pertenecía, él se pertenecía al pueblo de México. No fue él el que salió una noche de Palacio Nacional para reunirse con la gente de su clan
en un restaurante para trazarle cómo iba a ser la simulación de la imposición de Claudia Sheinbaum como candidata, porque en eso resultó. Ahí están las denuncias que el propio Ebrard hizo, que ya después se rajó, y vaya que le costó pagarlo, porque ahora ya hasta terminó siendo asesor de Clara Brugada, después de haber sido el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de este gobierno, y en lo que terminó. Vaya que le costó, vaya que le cobraron, ahí mismo le cobraron a Ebrard el haberse atrevido a denunciar las irregularidades y todo aquello que denunció respecto a esa elección de candidatura de Claudia Sheinbaum. O sea, no nos hagamos. ¿Qué? Los 50 llamados de atención, ¿qué onda? ¿Y por qué llamados de atención? Resulta ser que a una consejera la entrevistaron, creo que se llama Claudia Zavala, creo, no lo recuerdo bien el nombre, pero es una de las consejeras del INE. Lo vi en un noticiero, la entrevistaron y ella dijo algo que es una bomba. ¿Por qué nada más llamadas de atención al presidente? Pues porque de acuerdo a la ley, ojo, de acuerdo a la ley, el INE no puede sancionar a los servidores públicos, no puede sancionar al presidente. Fíjense, la tomada de pelo que viene desde el gobierno de López Obrador. Delito grave. Los delitos electorales ya son considerados graves, ya cárcel. Pero mientras, sigue la ley sin que puedan sancionar a los servidores públicos que se entrometan en la elección. Ha sido más claro la tomada de pelo. Y a mí me van a perdonar, pero con todo respeto lo digo. Puede haber errores, sí, pero cuando ya hay un acto sistemático, eso se llama fraude. Y hay que decirlo. El presidente, nada más con los 50 medidas cautelares que se le dicten por entrometerse en la elección, eso es un actuar sistemático del presidente en el proceso electoral. Es un actuar sistemático. Ya no se puede decir es que el presidente se equivocó, es que está haciendo valer su derecho de réplica. No. Puede ser eso 1, 2 veces. Pero 30, 40, 50 llamados de atención, medidas cautelares y etcétera, 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 porque simple y sencillamente la ley no faculta al INE para sancionar al servidor público. Entonces, ¿de qué sirve que hagan que el delito electoral es grave si resulta ser que el árbitro no puede sancionar? Imagínense un árbitro en un partido de fútbol en el que no puede sancionar un penal. O no puede sancionar mediante tarjeta amarilla o roja una entrada artera de un jugador. En esa condición están las autoridades electorales en este país. Han estado y siguen estando. Y todavía quieren acusar a quienes tienen evidencias de irregularidades, las estén publicando, porque están haciéndole el daño al INE por el que marcharon, que no se tocara. Pues si de todo modo se tocó. Y no solo el INE, también el tribunal. Entonces, ¿de qué carambas estamos hablando? El hecho de que se haya anunciado una hora y luego y luego otra hora y luego... Perdón, o sea, miren, hasta la misma Xochitl Gálvez lo dijo. Antes de dirigirse ahora sí que de dar su mensaje, Xochitl Gálvez, en el que reconoció su derrota, ella misma lo dijo, habló primero con Claudia Sheinbaum antes de hacer el anuncio de que reconocía su derrota. Al día siguiente, salió a decir que iba a impugnar la elección, y pues cómo no, si ya había el montón de ciudadanos en redes sociales dando cuenta de las inconsistencias en los resultados en las casillas. O sea, no me vengan con esos shows. O sea, es increíble ver cómo medios, porque eso sí ha sido muy duro Loret de Mola al señalar, ¿sí?, que pues el resultado es tan contundente que no debería ni de cuestionarse, prácticamente, no debería ni de cuestionarse el proceso electoral. Perdón, pues, ¿en qué mundo, a qué mundo se pasaron?
¿A qué mundo te pasaste, Loret? ¿A qué mundo te pasaste? Porque yo no puedo entender cómo han quedado fuera de tu espacio de latinos las pruebas que constantemente de inconsistencias en actas ha venido publicando los ciudadanos en las redes sociales. Para ti ha sido mejor la narrativa de que la victoria es tan contundente de Claudia Sheinbaum que está mal cuestionar al INE, pero perdón, pues para eso está. Precisamente para que cuando haya inconsistencias, irregularidades, se le hagan conocer a la autoridad electoral y actúe en consecuencia. ¿A mí quién me dice? Como ciudadano, que el software y los algoritmos que tenga el INE no están hechos para eso? Partiendo de una situación principal, fundamental. No puede un ciudadano, por mucha información que pueda consultar del INE, no puede hacer la cuenta. A ver, ¿por qué no ha cuestionado Loret de Mola, ni los medios de comunicación que luego dieron por triunfadora a Claudia Sheinbaum? ¿Por qué ninguno ha cuestionado? ¿Por qué no se nos informa a los ciudadanos con base en las actas? ¿En cuántas casillas no hubo representantes de la oposición? A ver, ¿en cuántas casillas fue cambiado el personal? Fueron cambiados los funcionarios de casilla. ¿Y por qué motivos? Porque nada de eso nos informan, Y los medios no lo cuestionan. Fíjense, esto que les voy a leer está bien interesante. Esto que me encontré en internet y que vale la pena echarle un ojo, miren. Radiografía, déjenme ahorita lo pongo, ahí está. Radiografía del fraude quirúrgico. Yo no tengo duda de que así fue. Pero chequen esto, Las recientes elecciones federales del pasado 2 de junio han provocado una reacción de asombro en la mayoría de los mexicanos por los resultados imprevistos y por tanto no creíbles. El fraude se empezó a fraguar con mucha anticipación desde la presidencia de la República al designar como presidenta del INE a Guadalupe Tadei Zavala, quien tiene fuertes vínculos con el morenismo estatal y nacional, se los dije. Bueno, se hizo una planeación de los votos requeridos, el número y cuáles casillas para que los candidatos de Morena al Congreso Federal y a la presidencia fueran suficientes para el triunfo. Así dice, fueron suficientes para el triunfo. De ahí que Claudia Sheinbaum, desde hace poco más de 2 meses, anunciaba la cifra, eso es bien interesante, la cifra de su votación de más de 30 puntos arriba de su opositora, situación que coincidió con los datos fraudulentos del conteo rápido y del PREP. Y también de los distritales, También de los distritales. Y porque eso ya prácticamente ya terminaron los de presidencia, están por terminar los de diputaciones y en los que van más atrasados es en los de senadurías a este momento que estoy haciendo este programa, de este viernes ya 7 de junio. Fíjense bien, son ahorita las 12:30 de la mañana, de la mañana. Fíjense bien. De igual manera se planeó que el PREP arrojara los resultados que fueran suficientes para que Morena considerara la mayoría calificada en ambas cámaras. También se incluyó en este fraude planeado ganar gubernaturas de candidatos tan impresentables como por ejemplo en Veracruz, en Ciudad de México, Morelos y otros estados. Analizaron las casillas que históricamente son de alta votación opositora, para que funcionarios de esas casillas alteraran los resultados y le bajaran votos a la oposición y le subieran a Morena y aliados. En casillas denominadas por Morena se programó subir la votación del partido oficial y bajarle votos a la oposición. El procedimiento que se utilizó, ojo, fue a través de los funcionarios electorales afines, ya sea por simpatía o por dinero. En el INE se aprobó la contratación de 42,725 capacitadores, asistentes electorales y 7,319 supervisores electorales. Lo anterior significa
que si los dividimos en 300 distritos federales, nos da una cifra de 155 capacitadores por distrito federal y 24 supervisores por distrito, muchos de los cuales se convirtieron en primos hermanos de los siervos de la nación, a los que yo les llamo cuervos de la nación. Fíjense, mediante esta acción, Morena logró incrustar capacitadores y supervisores afines a su proyecto, buscando que los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla permitieran maniobrar las actas de escrutinio y cómputo. No en todos los casos lo lograron. Muchos ciudadanos no se prestaron a esa maniobra, pero sí lo hicieron donde pudieron. Con quienes se prestaron a esta maniobra, actuando sin recato alguno ni norma alguna para el control electoral de todas las casillas que se pudieran. Este modus operandi explica los ataques constantes de López Obrador contra el INE, con el propósito de convertir a esa instancia en un instrumento dócil de apoyo y facilitación de la estrategia oficial electoral. En las últimas semanas previas a la elección, como nunca, se presentaron altas rotaciones de personal capacitador y de ciudadanos designados como funcionarios de casilla. Fíjense, desde semanas previas, y de esto no informó nadie. Fíjense, a ciudadanos que ya le habían designado con algún cargo en la casilla, ya sea como presidente, secretario o escrutador, si el capacitador veía que no se iba a prestar a maniobras sucias, simplemente en las 2 semanas previas, aunque ya tenían nombramiento, les dejaban de hablar y eran sustituidos por otros. Así de fácil, ¿eh? Se dieron casos en que funcionarios de casilla que habían sido designados como suplente el día de la jornada, gente de Morena les daba dinero como reconocimiento al esfuerzo de acudir, pero que ya se fueran porque ya estaban completos, así les decía, ¿eh? Esto no era cierto, faltaban funcionarios de la casilla, pero Morena ya tenía gente haciendo fila y los llamaban a ocupar cargos en la casilla. A la luz del día y sin recato alguno, el reparto de dinero estaba a la orden del día. Billetes de todas las denominaciones recorrían calles, casas, tejabanes, tentajones, picaderos en todos lados donde hubiera quien prestara el servicio de su voto a las bandas de Morena a lo largo y ancho del país. Aquí hago un paréntesis. Hay videos que dan cuenta de ciudadanos que se fueron a manifestar, que le han estado haciendo manifestaciones a Morena porque quedaron de pagarles y a la mera hora no les han pagado. Allí hay videos, pueden verlos allí también en mi cuenta de X, @elbote, ahí pueden ver también, están esos videos. En paralelo a ello, hubo lugares en que los partidos opositores, como en Veracruz y otros distritos, les complicaron la acreditación de representantes de partido ante la casilla. Los partidos tienen derecho a acreditar 2 representantes de partidos con sus suplentes. En esta entidad solo les permitieron acreditar en ciertos lugares a un representante en la casilla, y a este representante durante el ejercicio del escrutinio y cómputo lo dejaron fuera de esta actividad y no les dieron copia de las actas. Cabe señalar que ante la violencia de muchas regiones, los partidos opositores no pudieron acreditar representantes. De ahí la dificultad de obtener copia de las actas de casilla. Porque así son muy buenos para decir, pues presenta pruebas, pues sí, pero también dificulta para que se tengan las pruebas. Bueno, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, desde semanas previas a la elección, se decretó muchas veces la alerta de contingencia ambiental. Duró más veces que en otros años. De esa manera, la atención ciudadana se centraba en ese problema de no circular ciertos autos y se desviaba la atención. Eso es muy cierto también, ¿eh? Asimismo, durante la jornada electoral, en diversas zonas del país se presentaron incidentes, robos de urnas, quema de casillas, etcétera, mientras se preparaba el golpe del fraude electoral. Las boletas electorales se elaboraron, fíjense en dónde se elaboraron, en Talleres Gráficos de México, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. La directora es una exdiputada federal de Morena, por si algo se ofrece. Cuando la presidenta del INE, con retraso, da a conocer las cifras de conteo rápido de la elección federal, presidencia, diputados federales y senadores, maneja cifras cuestionables sobre el porcentaje de la participación ciudadana, que maneja un 60%, cuando las filas de ciudadanos en casillas reflejaba una alta participación por encima del 64%. El PREP, que ya estaba precargado,
inicia funcionamiento la noche del 2 de junio, empieza a arrojar números que no concuerdan con la realidad de ese día. Pero como hubo muchas casillas que no se tenía copia de las actas de escrutinio y cómputo, las dirigencias nacionales no fueron capaces de reaccionar ante la magnitud del fraude cibernético del PREP. ¿Qué se puede hacer para confrontar el fraude? Cotejar las actas que se tengan del PREP. Y el miércoles que inicia el cómputo distrital del INE, pedir la apertura de las casillas y revisar que los votos que están dentro del paquete coincidan con los votos de las actas. Aun cuando hayan tenido tiempo de falsificar boletas y votos para hacerlos coincidir en las casillas que planearon el fraude. Se había programado el conteo rápido para la elección presidencial y Congreso Federal, obtener los resultados de 7.500 casillas en el país. La presidenta del INE, Tadei, en su anuncio de resultados manifestó que la muestra era de 5.651 casillas, lo que representaba el 74.3% de la muestra programada. Los representantes de los partidos opositores deben exigir cuáles fueron esas 5.651 casillas y revisar sus votos y las actas. Fue un fraude que sorprendió a México y sobre todo a los partidos PAN, PRI y PRD que bajaron la guardia, pensando que el juego era limpio, que las tareas del INE eran impecables y pasaron por alto que estaban sentados jugando cartas con un taur electoral profesional como lo es Andrés Manuel López Obrador. Fue un fraude monumental quirúrgico, planeado estratégicamente con dinero público, ante el cual nadie nos prevenimos, pero que hoy debemos de hacer un esfuerzo inédito para recuperar el país. La primera acción será estar pendiente y apoyar a todas y todos nuestros representantes ante los distritos electorales que se presentaron a las 8 de la mañana de este miércoles 5 de junio en cada uno de los 300 distritos electorales. La resistencia apenas comienza, voto por voto, casilla por casilla. Bueno, ya según los resultados ya se contó, ya esto ya son los conteos, las diputaciones, el de la presidencia, y sí, pues ganó Claudia Sheinbaum, por más de 32 puntos a Xóchitl Gálvez, según ya los cómputos distritales. Pero yo nomás aquí cuestiono, ¿no? Lo dejo para la reflexión. Si se puede tener un PREP precargado, no se puede tener un conteo distrital precargado. Porque vuelvo a repetir, si bien es cierto, como dicen, no es que los ciudadanos fueron los que contaron la elección, sí, hasta en el momento en que son capturados los datos en el sistema del INE. Ya de ahí para el real, ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué algoritmos se tengan? ¿Qué suceda? Porque les digo, pues puede haber un representante, puede estar lleno de representantes y los representantes pueden estar al tanto de lo que sucede en la casilla que representaron. ¿Cómo va a poder un ciudadano sumar los 60 millones de votos para saber con certeza qué pasó en la elección? No se puede. A partir de que ya se capturan los datos en el INE, de ahí en fuera no sabemos qué suceda. Pero lo que sí sabemos son las trampas que ha hecho el presidente de la República. Lo que sí sabemos es que en el INE está ahora presidido por una persona afín, pero completamente afín a López Obrador. Eso es lo que sí sabemos. ¿Por qué entonces, ante un INE que sí se tocó, no se le puede cuestionar? ¿Por qué los ciudadanos tienen que quedarse callados cuando son testigos de irregularidades y de tranzas en una elección? O sea, señor Loret de Mola, todos esos comunicadores que están minimizando las operaciones sistemáticas que haya habido para hacer un fraude electoral. El que haya ganado Claudia Sheinbaum por una enorme diferencia, eso no garantiza que de veras las elecciones fueron limpias y que de veras fueron ejemplares y que de veras fueron bien hechas, como dice el gobierno y como dicen medios de comunicación. Las instituciones están para eso.
para que los ciudadanos denuncien las irregularidades. ¿Para qué? Para que los partidos políticos, ante la presencia de inconsistencias e irregularidades, por no decir tranzas, denuncien. Así denuncien. Desde el momento en el que el titular del Poder Ejecutivo se entromete en una elección, desde ese momento, no hay equidad en la contienda. Fueron dos veces que se entrometió Vicente Fox en la elección. Fíjense. Y con eso bastó para que López Obrador lo llamara por mucho tiempo traidor a la democracia. Está documentado. 32 amonestaciones. 32 veces se ha entrometido con sus dichos en las mañaneras López Obrador en las elecciones. De menos 32. Han sido como 50. Medidas cautelares, llamados de atención, etcétera. Desde el momento en que la autoridad, al frente de la autoridad electoral, existe un operador político del gobierno en turno, desde ese momento, la elección es un fraude electoral desde mi punto de vista. Y si esto, no creo que lo estoy diciendo ahorita porque los resultados salieron así, no. Desde hace mucho yo he venido señalando que este fraude electoral que muchos denunciamos de este 2024, inició de barato desde antes de la elección del 2021, si no es que desde antes. Aún así acepto que ganó Claudia Sheinbaum. Con dolor y tristeza, con mucho dolor y tristeza. Porque esto quiere decir que no importa cuántos hermanos mexicanos siguen sufriendo en los hospitales públicos por falta de medicamentos, de insumos, elevadores descompuestos, sin aire acondicionado a pesar del tremendo calor y allí enfermos los pobres. No importa. Así no le importa a los mexicanos. No le importa a los millones de adoctrinados que hay. No les importa. No les importa los cientos de miles, que son muchos más por la cifra negra de delitos que nadie habla, asesinados en este país. No les importa los millones de árboles talados para un capricho como el Tren Maya. No les importa que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, que desde campaña, desde el movimiento, como presidente, se le ha pasado con la misma narrativa engañatarugos de primero los pobres, terminó él reconociendo en la comisión bancaria, con los banqueros, que los bancos no habían tenido ganancias. Las ganancias que han obtenido en este gobierno no las habían tenido nunca antes. Palabras más, palabras menos, así se los puede decir Obrador. Con sus propias palabras, López Obrador demostrando la farsa, de que por el bien de todos, primero los pobres, y aún así votaron por él. Muchos votaron por él. Sufragio efectivo, no reelección, como dice Madero, pero acá en el Congreso sus cuates se están reeligiendo en la Cámara de Diputados, como Ignacio Mier. Así. El que en su momento votó a favor del Fobaproa, ahora se reelige. Así están las cosas con esta mentada de 4T. Y quieren que no lo cuestionemos. Que porque le hacemos el favor al gobierno y de cuando acá al gobierno le importa lo que diga el pueblo, el pueblo de manera real.
Todo lo que el pueblo cuestione de la realidad, a López Obrador y su clan no le importa en lo más mínimo. Y está más que demostrado. Se puede entender la victoria de Clara Brugada en la Ciudad de México, después de que 2 veces gobernó Iztapalapa y la entrega peor en materia de violencia y delincuencia. ¿Se puede entender? Eso solamente se puede entender por 2 formas: fraude electoral y o el adoctrinamiento. Ahora entiendo perfectamente. Entiendo ahora perfectamente por qué, al extender mis puntos de vista con fundamentos de cómo empezaban a darse mal las cosas, lo único que hicieron en aquellos grupos de izquierda que yo estaba, hicieron a un lado. Pues ahora se entiende perfectamente, porque los seguidores están adoctrinados. Nada más. Fíjense a qué grado llega, a qué grado llega el adoctrinamiento, que no les importa su propia realidad. Porque si hay una realidad que estamos viviendo los mexicanos innegable, es que de nuevo se inició un gobierno que para que nos fuera mejor, y actualmente nos alcanza para menos a todos los mexicanos. A todos, nos alcanza para menos hoy en día. Y aún así votaron por él. La narrativa funciona excelentemente. Esa narrativa creada por los asesores de López Obrador, y expandida por los chayutubers y también otros paleros en medios de comunicación, funciona a la perfección. Funciona a la perfección. Porque los adoctrinados de hoy en día, que pierden a un familiar por falta de atención médica, están conscientes de que la culpa la tienen los gobiernos neoliberales. Y no este gobierno que prometió un sistema de salud del primer mundo y no lo cumplió ni lo cumplirá. Claudia Sheinbaum misma lo dice, va por el 2º piso. Sí, porque a la mera hora de que pase el gobierno, espero que no, pase el gobierno y también no se le cumpla a los mexicanos lo prometido por ella y López Obrador, pues van por el 3er piso. Si al fin y al cabo no les cumplimos, pues no les cumplimos y les decimos que vamos por el otro piso y ahí están los babosos votando por nosotros. ¿Funciona? ¿Funciona perfectamente? Prometió López Obrador acabar con las lacras de la política, que no iba a haber nepotismo. ¿Cuánto nepotismo hay en su gobierno? ¿Cuánto nepotismo hay en su gobierno? Puros cuates. Así. Que no iba a haber impunidad para nadie. Empecemos por su cuate, Ignacio Valle, o por su otro cuate, Francisco Garduño, vinculado a proceso y sigue en el cargo en el Instituto Nacional de Migración. Y así me puedo agarrar, porque lo he hecho en otros programas, por eso no me sigo, señalando lo que prometió el presidente y no cumplió. Pero la narrativa es que la culpa es de Calderón. Fíjense, aquí les he presentado la Constitución. En su artículo 1 dice que el Estado debe garantizar los derechos humanos. Así dice. La seguridad es un derecho humano. No se garantiza a los mexicanos eso. En ninguna parte de la Constitución dice de todo lo que no ha cumplido López Obrador y que le echa la culpa a Calderón y que con eso se conforman los millones de tarugos, porque ahora estoy convencido de que son millones y son muchos. ¿Sí? En ninguna parte de la Constitución dice
dependiendo de las condiciones en que reciba el país el presidente. Eso no dice la Constitución. Así de fácil. Que el gobierno debe garantizar, por ejemplo, eso, el gobierno debe garantizar debe garantizar los derechos humanos. En ninguna parte dice, no he visto ni un solo transitorio en la Constitución que diga, bueno, pero eso está sujeto a en qué condiciones recibe el Estado el presidente que va a gobernar. En ninguna parte dice eso la Constitución. Porque si dijera eso, entonces sí sería válido decir, es que mira, pues como la guerra la inició Calderón, entonces como la inició Calderón y la continuó Peña Nieto, pues sí estás recibiendo una situación muy difícil. Entonces pasa que no cumplas el derecho humano de la seguridad pública, pues está bien, pasa porque en la Constitución viene establecido que depende cómo lo recibiste. Pero como no dice eso la Constitución, ahí entonces no queda el pretexto. Así de fácil. Tan ha engañado López Obrador como cualquier político, que todos nomás hacen las promesas, pero no son para decir. No son para decir. Si de veras está en condiciones un gobierno de solucionar esos problemas que aquejan al país. Voy a pacificar el país en 6 meses. Eso obviamente López Obrador y su clan lo saben. Es un dicho para engañar a los tarugos y que voten por ti. Y si no, que te apoyen. Y si no, que te aplaudan. Para eso es. Y cuando las cosas no salen, es que cómo nos lo dejaron ellos, como dice Pigmenio Ibarra, ¿no? Para él el contexto del problema de la violencia que vivimos y que no se resuelve en este gobierno, tenemos que recordar que los capos del crimen organizado surgieron de los sótanos de la extinta Policía Federal. Pues nomás que me diga el Pigmenio Ibarra en qué parte de la ley, en qué parte de la Constitución dice que dependiendo de las condiciones en las que recibe en materia de seguridad del país, por ejemplo, y en materia de derechos humanos en general, dependiendo de qué condiciones las recibe, pues depende el cumplimiento de garantizar los derechos humanos. ¿Qué parte dice eso? Porque ninguna parte de la Constitución lo dice. Entonces aquí es donde entra lo lamentable, porque en esos espacios donde sale a decir eso para engañar el Pigmenio Ibarra, no lo cuestionan. Eso yo se lo escuché en un programa de Ciro Gómez Leiva, y Ciro Gómez Leiva no fue para decirle, oye, ¿y en qué parte de la ley y de la Constitución dice que el gobierno debe de garantizar los derechos humanos dependiendo de las condiciones en las que reciba el país? Nadie de esos periodistas le cuestiona nada a nadie. Vaya, ya déjense de que se lo cuestionen. Ellos mismos no lo expresan. ¿Cuál es el resultado? Un pueblo adoctrinado, en su mayoría, y está demostrado que en su mayoría. Así, en su mayoría está adoctrinado. Miren, surgió, a raíz de este proceso electoral, ya para apurarme porque ya es tarde, surgió la prueba contundente. La prueba contundente de lo que les he venido señalando desde hace mucho tiempo en este programa. Aunque muchos no lo quieran ver, aunque muchos prefieran buscar desprestigiar mi canal y desprestigiar mis programas, pero la realidad ahí está. Se los dije yo que todos los presidentes, incluido López Obrador, siguen manejando la misma farsa de que México es libre e independiente. Fíjense bien, y todo el mundo lo sabe, que cuando se dio a conocer que tendrían la mayoría calificada Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que todo pinta que podría darse, que todavía hay que esperar hasta el domingo,
Pero todo pinta que podría darse a mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no en la de senadores, ¿eh? Pero bueno, ante esa perspectiva de la mayoría calificada en el Congreso, ¿sí?, se vino a dar el desplome en la bolsa de valores. El peso fuerte, también se desplomó. A grado tal iba el desplome, que luego salieron a decir, salió el presidente, salió esta Claudia Sheinbaum, luego a decir, no, el que se va a quedar en la Secretaría de Hacienda, aunque cambie el gobierno, es señor Ramírez de la O, el secretario de Hacienda actual, es el que se va a quedar, porque el manejo responsable de la macroeconomía y todo esto y lo otro, para buscar atemperarlo. Le sirvió un poquito, pero después otra vez vino para abajo cuando se le ocurrió a Ignacio Mier, otra vez Ignacio Mier, el que dio su voto a favor del Fobaproa, y que López Obrador, después de quejarse tanto tiempo del Fobaproa para engañarnos a millones de mexicanos, lo recibió con los brazos abiertos y ahora va por otro periodo reeligiéndose. Reelección. Contrario a lo planteado por Francisco I. Madero, pero como es mi cuate, que se reelija. ¿A poco cree que le va a echar en cara a López Obrador a Ignacio Mier que Francisco I. Madero planteaba que el sufragio efectivo no reelección? Ah, no, pero si es mi cuate, no. ¿Cómo cree que yo voy a decir de que él no cumple el principio de Francisco I. Madero? No, pues así es López Obrador también, todos son hipócritas. A ver, sale muy acá a decir casi. Palabras más, palabras menos. Como ya logramos mayoría calificada, las reformas que están pendientes que mandó López, el presidente, van porque van. ¿Qué trajo? Pues otra vez para abajo. Otra vez el peso fuerte se volvió a debilitar. Y tuvo que salir Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal en el Senado, pues a decir de que pues así a rajatabla no. A rajatabla no se van a aprobar las reformas a rajatabla, sino se va a abrir a un diálogo aquí y allá, y eso ya ayudó otra vez de nuevo a temperarlo. Fíjense, ¿cuántas veces presume López Obrador ahora, como presumían otros presidentes, que México es libre e independiente? Nomás los inversionistas dicen, no sabes que así como está la cosa no meto dinero, y miren cómo luego se empiezan a mover para quedarles bien. Claudia Sheinbaum, la de primero a los pobres, ya se acaba de reunir con el mero de BlackRock. Ese es el México independiente y soberano por el que lucha la 4T. Ese, la verdad, se necesita ser muy tarugo para creerles y para ir a votar por ellos. Lo digo con todo respeto. Fíjense, pusieron a la ministra Lenia Batres, la impuso. Otro de los caprichos de López Obrador, ¿sí? Porque ese es el tipo de ministros que necesita López Obrador, como Lenia Batres. Que estén buscando ver qué cosas manejan para buscar desacreditar a la Suprema Corte, siendo que ella está ahí, desacreditar a capricho de López Obrador a la Suprema Corte. Lo hizo con un caso de un extrabajador de Ruta 100, pero lo hace mintiendo Lenia Batres de manera tremendamente descarada. Miren el mensaje que puso Claudia Sheinbaum, esta Lenia Batres. Basta con leer el segundo párrafo para darse cuenta de cómo la intención es golpear a la corte donde ella está, porque para eso la puso ahí López Obrador. Fíjense lo que dice. La ministra Lenia Batres Guadarrama lamentó que la segunda sala de la Corte de Justicia de la Nación desechara un proyecto un proyecto de su ponencia, o sea, de ella misma, en donde propuso amparar a un extrabajador de la extinta Ruta 100, quien buscaba tener acceso a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Fíjense, este beneficio, fíjense la mentira flagrante de Lenia Batres, porque para eso está ahí, para golpear a la corte, ¿sí?
a capricho de López Obrador. Miren lo que dice. Este beneficio le fue negado porque supuestamente no cumplía con el mínimo de 15 años de servicio que establece el artículo 66 de la abrogada ley del Instituto del ISSSTE, aplicable en este caso, pues era la vigente en el tiempo en que comenzó a cotizar el ex trabajador. Con esto basta. Ustedes lo pueden consultar. La Ruta 100 fue creada en 1981 y se extinguió en 1995. Fíjense cómo ella pone que el beneficio le fue negado porque supuestamente no cumplía con el mínimo de 15 años de servicio que establece el artículo 66 de la abrogada ley del ISSSTE. Es que no los cumplía. Porque si fue creado en 1981 y extinguido en 1995, quiere decir que Ruta 100 duró 14 años, no duró 15 años. Así que este trabajador no podía cumplir 15 años, señora Batres. Así, esto no pudo haber cumplido 15 años, puesto que la Ruta 100 duró 14 años. Esto lo pueden consultar en internet y en las redes sociales. Bueno, no, búsquenlo en internet. La fecha de creación de la Ruta 100, que era un servicio de transporte público en la Ciudad de México, que antes era Distrito Federal, por cierto, ¿sí? Se creó en 1981 y se extinguió en 1995. Así que no pudo haber cumplido 15 años. Y fíjense cómo ella le puso, este beneficio le fue negado porque supuestamente no cumplía con el mínimo de 15 años. No podía cumplir los 15 años porque duró 14 la compañía. Fíjense, nada más con esto ya no hay ni que irse a más. Ya no hay ni siquiera que irse a más. Ya desde aquí está la mentira flagrante para buscar desacreditar a la Corte por algo, y aquí hay que decirlo, por algo hasta Yasmín Esquivel votó en contra de ese proyecto de Lenia Batres. Y ya lo quiere pintar, que es que no le quisieron hacer justicia al trabajador, que deberían de haber interpretado la ley, pero conforme al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Oye, pero si claramente tú lo estás diciendo, que no cumplió con los 15 años, supuestamente no cumplió los 15 años, es que no los cumplió. Y si la ley decía que tenía que ser los 15 años y no los cumplió, ¿qué quería que hicieran? Y bueno, pues y hubo otro ministro que votó a favor con ella, pero los demás votaron en contra, entre ellos Yasmín Esquivel. Ahí nomás se los dejo para que vean, pues, cuál es la verdadera función de esto. ¿Por qué este amparo supuestamente de un ex trabajador de Ruta 100, cuando a finales, como por ahí de septiembre, creo que fue por septiembre, sí, del 2023, el propio Martí Batres había anunciado que se iba a iniciar un programa de apoyos para los extrabajadores de Ruta 100? A ver, ¿por qué entonces sale con este rollo y con este show Lenia Batres? Pues porque está cumpliendo para lo que López Obrador la puso ahí, para ver cómo golpear a la Corte. Así de fácil. Los inversionistas no se tragan el cuento. Y por eso mismo los problemas. Pero ¿qué queda demostrado con esto? Ya para terminar, ¿qué queda demostrado con esto? Pues que en esta 4T que se dice defender la soberanía, en realidad está a capricho de los inversionistas. Eso de que México es libre e independiente sigue siendo simplemente sigue siendo un speech más adoctrinador de tarugos. Nada más. ¿Cómo se tuvo que mover López Obrador, Claudia Sheinbaum? ¿Cómo se tuvieron que mover para buscar apaciguar esa tendencia en el sector financiero que venía para abajo? Nada más por el nerviosismo de que se tenga la mayoría calificada en el Congreso. Que se la van a tener en diputados, es muy probable, pero en el Senado no.
Fíjense, resulta ser que a quien odia los contrapesos, que es López Obrador, nos viene a demostrar para su 4T cuál es el contrapeso que pesa y que habló y su clan manipulador se calla. Y Claudia Sheinbaum también. Fíjense, ahí luego a reunirse con el de BlackRock, hablar telefónicamente con la del Fondo Monetario Internacional para buscar tranquilizarlos. ¿Qué pasó? ¿No que México libre, independiente y que ante todo hay que defender la soberanía? Para eso me gustaban, ¿eh? En fin, por eso me duele que haya millones de mexicanos tarudos que por encima de su realidad, por encima de la inminente realidad que demuestra las farsas de la 4T, votaron por ellos. No creo que haya sido así de abrumador como lo han estado manejando y presentando. Pero lo que sí no se puede negar es que de que ganaron, sí ganaron. No así como nos lo están poniendo, pero sí ganaron. Sí ganaron. Y eso se debe a que pues la gente, bueno, ni siquiera siguen el propio consejo de López Obrador. ¿No López Obrador ha dicho que no sean individualistas? Que piensen en el bien común. O sea, a la gente le valió gorro que haya muchos niños que no tienen sus medicinas, niños con cáncer, que haya personas sufriendo en los hospitales. A la gente le valió. Y luego para acabarla de volar. Ya nomás para terminar. Salen los de la oposición. Bueno, dicen que se lo atribuyen a la oposición. Sea quien sea, si son de la oposición, malo, y si no de quien sea, fíjense con lo que salieron. Que al viene no le des propina. Que al mesero de un restaurante donde vayas no le des propina. En vez de darle propina, que le digas que Morena le ayude. Votaste por Morena, entonces que votaron por Morena, entonces que Morena les ayude. Perdón, con todo respeto, que yo no sé cómo lo llamen, ¿eh? Hay quienes dicen que es un mensaje clasista, hay otros que dicen que, bueno, quién sabe. Pero de que es una idiotez, es una idiotez. A ver, ¿cómo puedes saber qué mesero o qué viene o qué no sé, votó o no por Claudia Sheinbaum? Ponen el mensaje en general. Ya no les des propina al mesero. ¿Por qué? Que Morena les ayude. Votaron por Morena. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ya hicieron un estudio. Esos que pusieron ese estúpido. Repito, ese estúpido mensaje. Ya hicieron un sondeo para ver si en realidad los meseros de este país votaron por Claudia Sheinbaum. ¿Ya lo hicieron? En vez de eso, en vez de estar con mensajes y estupideces, hay que invitar al pueblo de México a seguir informándose, a que no se queden con la versión de las mañaneras, ni con la versión de los opositores, sino que investiguen. Porque eso es lo que tarde que temprano nos va a llevar, ojalá que sea más temprano que tarde, ¿eh? Pero eso es lo que nos va a llevar a que de veras tengamos un buen gobierno, a que merezcamos, ojo, no que tengamos, a que merezcamos un buen gobierno. Porque lo que ahorita ocurrió en esta elección 2024, deja en claro lo que nos merecemos de gobierno los mexicanos. O sea, eso está clarísimo. ¿Qué es lo que nos merecemos de gobierno? ¿Es esto lo que merecemos? ¿Es esto lo que merece este país de gobierno? Porque tiene un pueblo adoctrinado, mayormente adoctrinado, pero mayormente al fin para seguir manteniendo a la farsa y al engaño de la 4T en el poder y darle más poder. Ahí se los dejo a la reflexión. Y bueno, pues ahí nos vemos cuando se pueda. Ya saben, amigos, estén pendientes.
suscríbete a este canal y dale click a la campanita para que recibas cada programa nuevo, cada video nuevo que les presente de esto que es Opinión en Serio, ¿sí? Pónganse al tiro, vamos a ver qué pasa el domingo ya con el final de los conteos distritales. Ya sabemos que el de la presidencia salió así, pero nunca pierdan de vista, y a la reflexión se los dejo de nuevo. Una vez que la cifra es capturada y entra al sistema del INE, ¿qué sucede ahí? Que no nos explican, que no nos informan. ¿Cuántos representantes no acudieron? Eso no lo sabemos. ¿Los funcionarios de casilla eran o no afines? Puede ser, si la presidenta del INE es afín a López Obrador. ¿Por qué no habían de usar un ejército de funcionarios de casilla afines? Tan fácil, ¿no? Bueno, síganme en mi cuenta de X, @elbote, y también me pueden seguir en Facebook como Gerardo de la Huerta. También, amigos, los invito a que dejen su like y sus comentarios en cada video de repetición de este programa. Y bueno, amigos, pues nos estamos viendo la próxima. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere. Que estén todos muy bien.